Creo que el corto plazo lo debemos gestionar, el largo plazo lo debemos planificar. Que siempre hablamos de las pymes, pero ¿qué son las pymes? ¿Qué implicancia tienen estas empresas en nuestra economía y en la economía global? ¿Cómo sé que mi empresa está en situación de poder crecer y qué tengo que hacer? Divido el análisis en tres aspectos que para mí son clave. En primer lugar, El saludo para todos, bienvenidos a este podcast de Lagom Asesores Financieros, una nueva oportunidad para hablar de las finanzas de las empresas. Ya estuvieron viendo en este canal de YouTube a Jonathan, el asesor financiero del equipo, líder de Lagom Asesores Financieros, hablando de diferentes temas y en este momento cambiamos de formato para poder conversar y profundizar más en los detalles de la interna de las finanzas de las empresas. Jonathan, es un gusto poder tener esta oportunidad de charlar de temas que son tan importantes para las empresas y que quizá muchas veces no se tocan en la mayoría de los casos. Gracias por esta oportunidad y bueno, por este espacio para poder conversar. gracias Santi a ti por este espacio, por esta oportunidad. La verdad que estamos, co-creando. Estamos muy contentos, agradecerle también a la gente que nos escucha del otro lado. Una buena oportunidad para hablar sobre finanzas y eso que nos apasiona. Rompemos el hielo con la primera pregunta y es cómo vamos a organizar las finanzas de nuestra empresa, qué tenemos que tener en cuenta como un pantallazo general y por qué son importantes. Y bueno, yo siempre hablo de la mirada a largo plazo. Yo soy una persona que me gusta estar mirando a largo plazo. Creo que el corto plazo lo debemos gestionar, el largo plazo lo debemos planificar y estratégicamente tenemos que tener una mirada bien larga porque es allí a donde vamos a vivir el resto de nuestras vidas. Así que es muy importante que pensemos hoy a dónde queremos llegar para alinear el rumbo de la empresa. ¿Cuáles son los principales errores financieros que cometen las empresas? Y ahí te hago una pregunta, que siempre hablamos de las pymes, pero ¿qué son las pymes? ¿Son empresas muy chicas? ¿Son empresas medianas? Comentame un poco más sobre ese rango que se utiliza para determinarlas. Bueno, primero hablemos no solo de quiénes son, sino qué implicancia tienen estas empresas en nuestra economía y en la economía global. Para empezar, las estadísticas hablan de que el 99% de las empresas en el mundo, y Latinoamérica o Uruguay no es la excepción, también es así, son empresas pymes, ¿no? El impacto que tienen estas empresas en nuestra economía es que generan un 40% del producto. Acá en Uruguay generan un 40% del producto, en economías más desarrolladas hasta el 50% del producto. Y generan entre un 67 y un 70% del empleo de cada economía. Entonces, el aspecto principal es la importancia y el rol que juegan en la economía estas empresas. Importantísimo. Ahora, ¿por qué producen tan poco siendo que son la mayoría, ¿no? Entonces, ahí la respuesta básicamente es la profesionalización, la gestión y la importancia de la mirada estratégica, como decía en primer lugar, pero también en el día a día de la gestión. Yendo a la pregunta del error típico y hablando de finanzas, se trata de que estas empresas en general no tienen información para tomar decisiones. Generalmente la información está desestructurada, por allí aparecen N planillas con N nombre que muchas veces hemos visto en la práctica que hasta diferentes departamentos manejan una misma información, una misma planilla con diferentes nombres. Entonces ya a las internas de las organizaciones manejan lenguajes no uniformes. O sea, entonces el error principal que nosotros vemos es que no hay información para tomar decisiones. Entonces, como mínimo, debe haber una aplicación de las normas contables adecuadas como criterio básico para uniformizar los criterios de la información que se está manejando para tomar las decisiones. Entonces, y para redondear, yo creo que frente a esta situación donde no hay información para tomar decisiones, no se están tomando decisiones financieras, se están haciendo adivinanzas financieras porque nadie tiene la certeza de las decisiones que está tomando. La intuición total. 100% estómago. Tal cual, tal cual. ¿Cuáles son las claves que hay que tener en cuenta a la hora de la gestión financiera? Tener información es esto, pero paso uno es tener la contabilidad al día para después de que ahí surja la información necesaria para la toma de decisiones financieras. ¿Es así o no? 100%. La información es clave y muchas veces es nosotros lo que encontramos en el día a día es que la información no está y está muy divorciado de lo que es la realidad financiera de la empresa con la gestión contable fiscal.
es otro tema, como que van, digamos, por veredas separadas, digamos, lo que es la gestión financiera con la gestión contable. ¿Cuál es esa información que hablamos? ¿Cuál es esa información financiera? Los números concretos de que lo que deberíamos de saber de nuestra empresa, tenerlo muy claro y que normalmente no lo tenemos claro. Y bueno, en realidad, en contabilidad nosotros tenemos determinados sistemas de reporte, que vamos a hablar de esto también, y esa estructuración de la información refiere a, como decía, remitirse a las normas contables adecuadas. Cuando uno habla con normas contables adecuadas, habla de una información contable básica que como mínimo debe tener la empresa. Entonces, ¿qué información? Remitirnos a los 3 reportes básicos. Un estado de situación, que es la foto de la empresa, cómo está la situación de la empresa, cuánto dinero tiene la caja, cuántas cuentas tienes a cobrar, cuál es el inventario de mercadería en caso que se dedique a comercializar mercadería, cuáles son los activos fijos, todas las inversiones que tiene la empresa realizada y cuáles son las deudas a pagar, digamos, que tiene. Eso es el estado de situación. La foto en determinado momento que la tenemos que estar viendo con determinada periodicidad, digamos. O sea, no podemos estar viendo esa información con poca frecuencia, una vez por año, ¿no? Como mínimo, cada 3 meses, el ideal es todos los meses estar viendo esa foto. Está bien. Después, como en segundo lugar, el reporte de información económica. Vos tenés que saber, esto sí, mes a mes, si estás ganando o estás perdiendo dinero. Y a nivel de la gestión financiera, cuando hablamos de finanzas, la caja es el oxígeno, ¿no? Es lo que nos permite respirar, es vital. Entonces, tener un buen sistema de control de caja, un buen flujo, es fundamental para la gestión financiera. ¿Qué pasa con esas empresas, pymes, capaz no profesionalizadas, que te dicen, bueno, los números me lo maneja mi contador? Y es esto del pago de los tributos, tengo que pagar tanto de impuestos, pero la parte financiera, ¿dónde entra en ese perfil y en ese tipo de empresas que tiene todo tercerizado en un contador y quizás no tiene ese ida y vuelta necesario con la parte financiera? Y bueno, muchas veces por costos o por una cuestión de percepción de valor, se deja de lado las finanzas y también ahí hay un juego del emprendedor o el empresario saberse, digamos, capaz de poder gestionar ese dilema, y la realidad muestra que muchas veces, digamos, cuando las empresas entran en dificultades, ahí recién se acude al asesor profesional. Apagar el incendio, digamos. Apagar el incendio, que muchas veces tiene solución y en otras alternativas no lo tiene, porque en definitiva cuando generalmente, y esto es lo que vemos en el día a día, cuando generalmente el empresario llega a tener una conversación con nosotros, porque en definitiva es transparentar su realidad financiera, es muy íntimo. Entonces, cuando eso sucede, porque hay una apertura ya prácticamente de que dio paso a generar una solución porque no fue capaz de resolverlo. Entonces, anteriormente a que eso suceda, ya tiró 3, 4 volantazos de querer resolver una situación y de nuevo, sin información. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que la gestión contable en el sistema tradicional, tal cual lo hemos concebido durante siempre, tu contador que te lleva toda la normativa de cumplimiento legal, es eso, es el cumplimiento legal. Ahora, el asesor financiero a vos lo que te va a aportar es una mirada de largo plazo, una proyección estratégica y prevenir determinados inconvenientes que pueda tener la salud financiera de tu negocio. Hablamos de crecimiento empresarial. ¿Cómo sé que mi empresa está en situación de poder crecer? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Sacar del flujo? ¿Sacar de una línea de crédito? Si necesito inversión, ¿cómo lo manejo a eso? Ahí yo divido el análisis en 3 aspectos que para mí son clave. En primer lugar, la decisión de inversión, ¿no? Si la empresa tiene vocación de crecimiento, tiene que definirlo estratégicamente hacia dónde quiere ir, cuáles son las acciones que va a llevar a cabo, cuál es el plan de acción para llevar a cabo esa estrategia de crecimiento. Y
analizar cuáles son las necesidades que tiene la empresa para llevar a cabo ese crecimiento. Dónde están las inversiones a realizar. Y lo que yo diría ahí es, bueno, por un lado, acompañar esa estrategia con números. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que tener un presupuesto. En la periodicidad como mínima anual, ese presupuesto va a tener determinados drivers que vamos a ir tomando decisiones en base a si se van cumpliendo determinados hitos. Y si hay alguna decisión de inversión que haya que hacer para acompañar el crecimiento del negocio, ya sea en la compra de vehículos, la compra de maquinaria, la inversión en una oficina, lo que sea, eso es una decisión que se debe analizar y después ya veremos cómo lo financiamos. Si es con fondos propios, si es con algo de deuda. Eso es una decisión también que hay que analizarla a la luz de que, bueno, si el crecimiento desde el punto de vista estratégico y la inversión que vamos a hacer lo sostiene, bueno, ahí vemos qué riesgo asumimos para la decisión que estamos tomando. Pero lo que es importante acá es que las decisiones de inversión tengan un análisis técnico que den sustento a esa estrategia y que no sea una inversión de decir, bueno, vamos a probar a ver si sale. Porque ese aprobar a ver si sale, generalmente el Excel cierra precioso, pero la realidad es enemiga de ese análisis. El tercer punto que quería comentar, o sea, hablé de decisión de inversión, decisión de financiamiento, que muchas veces se deja de lado en el crecimiento, es saber si estamos preparados para crecer. Y acá hay una respuesta más bien de gestión. ¿Tenemos el equipo necesario para crecer? ¿Tenemos los roles, los procesos definidos? ¿Tenemos los procesos documentados? ¿Tenemos la eficiencia operativa que la empresa necesita para poder dar soporte a ese crecimiento esperado? ¿O solo estamos haciendo la cuenta de las ventas que quiero generar sin ver la realidad de mi gestión? Porque esto es como, imaginemos que venimos con la cubierta de auxiliar que nos dice que máximo 80 kilómetros y queremos recorrer una ruta de 400 kilómetros a 120 kilómetros por hora. Y probablemente tengamos un inconveniente en el camino. En muchos casos hay empresas que inclusive ven el crecimiento como un problema o decir no puedo responder a ese crecimiento con el equipo que tengo. Y ahí también hay que invertir en equipo, ¿no? Más allá de obviamente el orden, la estructura, los procesos que hay que armar, tener bien claro la estrategia, cuando uno está teniendo ese crecimiento y lo ve como un dolor que no lo puede cumplir, es porque hay un error de operación. 100%. Por eso decía que cuando uno arma una estrategia, define un rumbo, planifica el crecimiento, tiene que armar un presupuesto. En ese presupuesto, ahí está el equipo, ahí están los salarios. Entonces, ¿cuál es la estructura que yo necesito para dar soporte a este nivel de operaciones? ¿Estoy preparado? ¿Tengo la eficiencia necesaria para poder dar esa escala de crecimiento? ¿O me voy a encontrar con un problema pasado mañana producto de que no lo analicé? Sí, porque normalmente crezco y después veo qué hago. Consigo el cliente o tengo ese crecimiento y después voy armando el equipo, pero en realidad tiene que haber una planificación previa, ¿no? Debe haber una planificación previa, es sana, es necesaria. Las empresas pueden crecer hasta determinado nivel sin demasiada, digamos, estructuración formal, pero ya después a un determinado nivel es necesario poder crecer. Además, digamos, son empresas, ¿da? Lo que esperamos de nuestras empresas es, con visión de largo plazo, ver qué hacemos con ese activo. Lo vendemos, nos lo quedamos, se lo queda a la familia. Entonces, si yo no estructuro la operación y si yo como founder no me dedico a que esto funcione sin mí, en realidad lo que tengo es un trabajo, lindo empleo, digamos, un gran empleo que como lindo muchas veces suena sí, desgastante, demasiado, tal cual. demasiado, no sé, por decirlo de alguna manera, armónico. Tal cual. Ya vamos a ir profundizando en próximos videos sobre el tema de las ventas de las empresas, los roles que uno tiene que tener. Aparece allí siempre un concepto de, si yo tengo un negocio lo tengo que estar operando todo el día. No es esto de tengo una empresa independiente que funciona con un equipo, yo tengo mi estrategia, mi crecimiento, mi capacidad de control, pero no estoy en la operación. Eso es como muy difícil de verlo en este perfil de empresas. ¿Es así o no? Es así. Eso también está relacionado con digamos,
hay varios factores ahí que se combinan, ¿tá? Que hay aspectos que son emocionales, hay aspectos que son de madurez empresarial, hay aspectos que son de la gestión del riesgo. En este tipo de rubro lo que uno tiende a ver es nadie lo va a hacer como yo, o si yo no lo hago acá nadie lo hace. Entonces ese tipo digamos, de frases suceden todos los días. Entonces la no delegación termina trayendo estas consecuencias de que la empresa en todos los aspectos, en diferentes funciones, recaiga sobre una misma persona todos los temas. Pero la respuesta está en que a lo largo del mundo uno puede viajar por ahí y se puede tomar una Coca-Cola. Quien inventó la Coca-Cola logró hacer de que llegue ese producto a destino y que todos lo podamos consumir. Y eso se trata de profesionalización. Sí, habrá para hablar de este tema. Jonathan, muchas gracias por este tiempo. Un placer. Gracias. Nosotros nos reencontramos en el próximo video de Lagom Asesores Financieros. Muchas gracias.